Han sido detenidos 5 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes las autoridades federales han adjudicado esta emboscada en contra del ejército cometida el 19 de noviembre en Teocaltiche, Jalisco. Pero no solamente fueron detenidos los 5 presuntos delincuentes, entre ellos está a quien identifican como su líder, apodado El Chilo. Los acusan también de ser parte del grupo élite delictivo de reacción inmediata y además los acusan de desaparecer a 5 jóvenes en Lagos de Moreno, una noticia tan fuerte que le dio la vuelta al mundo. Pero voy por partes. De todos los casos de inseguridad registrados en los últimos 4 meses, en el estado de Jalisco hay 2 que dieron la vuelta al mundo. El primero ocurrió en agosto, cuando desaparecieron 5 jóvenes amigos, el 11 de agosto en específico, en Lagos de Moreno, y lo último que se supo de ellos fue a través de un video difundido en redes sociales en donde se ve cómo fueron obligados a torturarse entre ellos. Y el segundo ocurrió el 19 de noviembre, cuando elementos del ejército fueron atacados por sorpresa por delincuentes a bordo de 3 camionetas blindadas en un evento donde 3 militares fueron asesinados. Por estos 2 acontecimientos, hace unos minutos autoridades federales responsabilizaron al mismo grupo delictivo y a las mismas personas. Y no solo eso, acaban de informar de sus detenciones. Ellos son Isidro alias Chilo, Luis Antonio alias La Morsa, Erubiel alias Conejo, José Fernando alias Fercho y Víctor Armando alias Diablito. De ellos 5, Isidro Chilo está siendo acusado de ser el jefe de esta célula delictiva ligada por las autoridades con el cártel Jalisco Nueva Generación. Al momento en que hago el video, las autoridades no han informado del lugar ni el momento exacto de las 5 detenciones, pero sí detallaron que el operativo estuvo conformado por elementos del Ejército, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y Fiscalía General de la República. Los 5 detenidos están siendo señalados de formar parte del grupo élite delictivo de reacción inmediata, por sus siglas GEDRI, del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, este grupo élite está presuntamente bajo el mando de una persona a quien identifican como José Luis Gómez, alias Kiki, considerado como uno de los principales responsables de la emboscada en contra de militares en Teocaltiche. De acuerdo con los primeros reportes, los elementos federales detuvieron a los 5 sospechosos y les quitaron un arma larga, 4 armas cortas, 2.500 cartuchos, 3.000 dosis de coca, 2.000 pastillas de fentanilo, 10 kilos de mota y 3 vehículos. Ahora bien, también les adjudican el caso de la desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, pero sobre este caso ya sumarían al menos entonces 10 personas detenidas. Entre las primeras 5 están Rogelio M., apodado Comandante Roy, a quien las autoridades también lo acusan de ser líder de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, al momento, las autoridades no han establecido cómo era el presunto vínculo entre los primeros 5 detenidos y los otros 5, cuya captura se informó hace unas horas. Lo cierto es que lo último que se supo de los jóvenes fue que la fiscalía encontró sus celulares en un lugar en donde días atrás ya había ido a inspeccionar, de tal forma que o no revisaron bien el lugar o los delincuentes se regresaron después de que fue cateado el sitio.